Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, y una semana más y como decimos, bueno, nuestra séptima temporada, arrancando con todo, con ejemplos claros de patrimonio resiliente, patrimonio como motor de desarrollo. Ya veníamos con esto el año pasado, pero este año es el eje es clave, el eje, ¿no?, de nuestro programa, mostrarles claros ejemplos de que hay mucha gente que vive de la cultura. Porque, bueno, algunos dicen la cultura es una industria, digamos, ¿no?, que da trabajo. La cultura de la industria, perdón, de la cultura. Se me confundieron los términos. Y que está linkeado con muchas ramas, con el arte, con la hotelería, con el turismo, con la gastronomía, con todo lo que implica organizaciones de eventos, en fin, va para distintos lados, ¿no? Bueno, eso es precisamente uno de los ejes temáticos que hemos tomado aquí en esta séptima temporada, el patrimonio resiliente, el patrimonio que vuelve a la vida de otra manera, pero siempre aportando dinero, en este caso. Dando trabajo, pero sin perder la identidad, ¿no? Cómo crecer sin perder la identidad. Ese es cómo conservar eso que nos identifica como ciudadanos, como argentinos, como únicos e irrepetibles, eso lo aprendí de vos, y que conservamos eso antiguo, pero con tecnología, con confort, con modernidad. Así es. Bueno, y si te querés comunicar con nosotros, recordá que siempre estamos con nuestro número de teléfono, el 76252520, y si querés ver las otras 6 temporadas, puedes ingresar aquí a Radio Demos o bien al canal de Paisajes Culturales y elegir cuando quieras, donde quieras, en el dispositivo que vos quieras, cualquiera una de las 6 temporadas. Hemos tenido lindas repercusiones con la nota del hostel. Así es. Con esto de, no sabía que en Avenida de Mayo, al lado del Barolo. Un edificio tan importante. Gracias por escribirnos, por las devoluciones. Ahí está, mira. Laureano quedó muy contento y bueno, también lo retransmitió esto, ¿no? De la importancia de comunicar, porque no se puede cuidar, amar o conocer lo que uno no te lo comunican. Así es. Bueno, señoras y señores, desde aquí, desde Londres al mundo, ¿No estamos en Londres? No, digo por la neblina. Por la neblina. No se ve nada acá en Buenos Aires. Pero bueno, acá estamos, con neblina y todo. Les vamos a presentar un lugar emblemático que muchos de ustedes tal vez ya conocen aquí en Zona Norte, pero bajo este nuevo concepto, el concepto de patrimonio resiliente. ¿Cómo hacer que una residencia que en principio era veraniega, habitada por una celebridad, vuelva a la vida, tenga un nuevo uso o nuevos usos, y que eso pueda generar tanto recursos como investigación, educación, gastronomía, turismo? Para dar otra pista, una casona donde reunía a importantes intelectuales. Donde la cultura era el centro. Así que, señoras y señores, les presentamos, le pedimos a Rodolfo, nuestro operador, que, bueno, descubramos, viajemos un poquitito a ver de qué estamos hablando hoy.
imágenes Qué lindo. de la Villa Ocampo, del Observatorio UNESCO Villa Ocampo. Un lugar emblemático donde obviamente era la residencia de Victoria Ocampo, la residencia de verano de su familia, y que era una celebridad donde albergaba, donde hay muchas fotos de, bueno, los mejores de la cultura, para llamarlo. ¿Hay herederos de Victoria? Sí, pero precisamente, ¿qué es lo que hizo Victoria Ocampo? Se la donó la UNESCO, ¿no? Y es el único inmueble que tiene la UNESCO como propiedad, ¿no? De la UNESCO, bien digo, y la idea es ¿qué se hizo, no? ¿Qué hizo la UNESCO para que esto vuelva a la vida, para que esté abierto, para que sea un lugar de todos? Este es un poco lo que les queremos mostrar, el patrimonio resiliente, ¿no? A veces se hacen museos de sitio que simplemente uno lo puede ir a recorrer, como ustedes estaban viendo en las imágenes, cómo vivía Victoria Ocampo ahí, pero hay muchas cosas más que lo hacen único e irrepetible. Para ello hablamos con Ernesto Montequín, que es el curador del Centro de Documentación de Victoria Ocampo, ahí propio en la Villa Ocampo. Le vamos a pedir a Rodolfo que nos lo presente a Ernesto y vean todas las joyas que tiene y todos los volúmenes que tiene este centro de documentación. Bueno, el Centro de Documentación de Victoria Ocampo, toda una cosa compleja, digamos, de armar, y estamos precisamente aquí en Paisajes Culturales con quien es el curador de esta fantástica obra, una obra de un acervo de unos 11.000 libros aproximadamente. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí. Contanos, ¿cómo fue este desafío de poder mostrarle a la gente todo el acervo que tenía Victoria Ocampo? Fue precisamente un gran desafío, en primer lugar por la cantidad de libros, 11.000 volúmenes, como bien dijiste, y por la calidad de esos 11.000 volúmenes, que obviamente en una casa que está abierta al público, que recibe, digamos, muchas visitas, no podían estar todos los libros exhibidos en la casa como estaban en vida de Victoria Ocampo, que cada mueble estaba cubierto de libros. Y lo que hicimos ya hace tiempo, cuando empezó con la tarea de restauración y puesta en valor de la casa, fue una clasificación de esos libros. Como en toda biblioteca importante, hay que identificar los libros más valiosos, los libros únicos, lo que conformaría el tesoro. En este caso fue una tarea que nos llevó un tiempo considerable, identificar esos libros más importantes, que son alrededor de 3.500. Esos libros tienen un valor alto, obviamente, no solo porque pertenecieron a Victoria Ocampo, sino porque en su mayor parte tienen un valor agregado. Ese valor agregado puede ser o dedicatorias manuscritas de los autores a Victoria, o lo que se llama los marginalia, es decir, las anotaciones de Victoria. Victoria tenía la costumbre de anotar los libros, muchos de los libros que leía, y establecía una suerte de diálogo en los márgenes con los libros, y a veces eran diálogos muy interesantes porque revelan mucho, no solo qué leía, sino cómo lo leía, y a veces discutía. De hecho, usaba generalmente un lápiz de esos de carpinteros, que un lado son colorados y otro lado azul, y a veces cuando gritaba eran enormes anotaciones en colorado, ¿no? Que a veces cruzaban toda la página encima del texto. Eso tiene un valor incalculable para el estudio de las lecturas de Victoria Ocampo y de todo su desarrollo intelectual, y cómo fue cambiando incluso cómo fueron cambiando sus lecturas y su reacción frente a diferentes lecturas a lo largo de su vida. Entonces, identificar esos libros nos llevó, yo diría, un par de años, y esos libros forman el corazón de la biblioteca. Están en el otro ambiente que vamos a ver ahora. En este ambiente donde estamos en este momento es el escritorio de Victoria, donde generalmente escribía, está su máquina de escribir, su sillón, y aquí hay libros que no son únicos, es decir, son libros que tienen un valor, porque estaban en la biblioteca de ella, pero no tienen ese valor agregado del que hablaba antes. Hay libros franceses, libros ingleses y norteamericanos, categorías temáticas, libros sobre moda, libros sobre música, libros sobre Oriente, libros sobre decoración de interiores, sobre jardinería. Es una suerte de microcosmos de lo que serían los intereses de Victoria, porque creo que en este espacio en particular, que era su escritorio, se puede ver, digamos, cuánto ocupaban sus lecturas determinado tipo de libros. Por ejemplo, lo que más ocupa cuantitativamente la literatura francesa, y se ve, digamos, en la mayor cantidad de libros en su biblioteca son en francés, luego en inglés,
Luego las categorías temáticas, que pueden ser libros que pueden ser escritos en inglés, en francés, en español, pero que ya son categorías más acotadas que a veces tienen que ver con un interés que tuvo en un periodo particular de su vida. Incluso hay libros sobre Oriente, por ejemplo, sobre algunos de sus héroes, como ella decía, sus santos laicos, como Lawrence de Arabia, por ejemplo, o Mahatma Gandhi, o en fin. Es una biblioteca intrínsecamente cosmopolita. Bueno, vaya presentación, ¿no? Es decir, un centro de documentación que tiene 11.000 libros, de los cuales hay que seleccionar, ¿no? Vaya tarea para un curador de una persona como Victorio Ocampo, que además era muy prolífica, ¿no? Él contaba que encontraron libros por todos lados, ¿no? Dedicados. Y el tema es que estaban dedicados, ¿no? No solo hablaba con los libros, sino que además los intercambiaban con los propios autores. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo los autores le dedicaban esos libros a Victoria y Victoria los escribía, ¿no? Le vamos a pedir a Rodolfo un pedacito más de Ernesto Montequín contándonos cómo eran las dedicatorias, ¿no? Entre autores, gente... Era muy amiguera, aparte era muy amiguera. Muy buena gente, muy generosa. Lo vemos. Este es uno de los libros más singulares que tenemos, por varias razones. Es una edición especial, ilustrada, de El extranjero, de Albert Camus, que ya de por sí es una edición rara porque no es una edición común, es una edición que tiene ilustraciones y que son realmente ediciones de pocos ejemplares, que son más bien para el mercado de bibliófilos, de coleccionistas. Pero este ejemplar tiene varias particularidades. Este libro, esta edición, que viene en rama, es decir, viene sin encuadernar, y con un juego adicional de las ilustraciones por separado, como solían venir algunos libros ilustrados por artistas, tiene algo muy, muy peculiar, que es las dedicatorias, digo en plural, porque este libro fue dedicado varias veces por el autor, porque a mí mismo. Este libro, este ejemplar, digamos, de su obra, que es obviamente la más conocida, está dedicado a Victorio Ocampo, lo traduzco rápidamente, este libro que no explica nada, con la amistad que responde todo, la del corazón, Albert Camus. Y después él pone 1, L'Étranger, que es el extranjero, después pone 2, New York, que fue donde se conocieron, ellos se conocieron primero en New York, en el 46. Después pone París, donde se volvieron a ver, y aquí abajo está la fecha, París, noviembre 1946. Fue cuando él le regaló este ejemplar. Cuando él vino a Buenos Aires y se queda como huésped en Villocampo esos 3 o 4 días, toma el ejemplar de la Biblioteca de Victoria y le agrega 4. Cuando él había puesto originalmente un signo de pregunta porque no sabía dónde se iban a ver ni cuándo, él tomó este libro de la biblioteca y le agrega Buenos Aires, agosto 1949, y le agrega una nueva incógnita, porque no sabía dónde se iban a volver a ver. Entonces es un libro raro porque está dedicado 2 veces. Un libro de Borges. Es una primera edición de discusión, uno de los primeros libros de ensayos de Borges, encuadernado por la propia Victoria, es decir, ella lo mandaba a encuadernar así, en tela, una encuadernación muy, muy sobria. Y tiene el año 32, es decir, Sur, la revista Sur, fundada por Victorio Ocampo, empezó a salir en el año 31, con Borges como uno de sus colaboradores, el más joven, de hecho. Y este tiene una dedicatoria con la letra minúscula, letra de insecto, como decía él, a Victoria, que dice: a Victoria someto estos perplejos borradores caracterizados de libro. Jorge Luis Borges. Esta es una primera edición de un libro de Sarmiento, La vida de Dominguito. Dominguito era el hijo de Sarmiento, que murió en la Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza. Y este ejemplar tiene una particularidad, no solo es la primera edición, sino que tiene una dedicatoria del propio Sarmiento, un año antes de su muerte, que dice: señorita Victoria Ocampo, de su amigo el autor, aguinaldo de feliz año nuevo 1887, que es Jacques Lacan, y le dedicó los famosos seminarios, todos se los regaló, con dedicatorias: Victoria, mon amour, je t'envie ça, con la fecha 21 de marzo del 75, a Victorio Ocampo. Bueno, se lo traduzco, qué curioso, qué raro, qué gracioso que nos
nos encontremos hoy, Victoria, Lacan, 75, el mismo día. Una enorme cantidad de libros con dedicatorias como estas, algunos con dibujos, o en fin, algunos con dedicatorias muy largas, que son casi una carta, como decía antes. Esta es parte del tesoro, digamos, del centro de documentación. Si hablaran esas paredes, ¿no? Bueno, ahí está, bueno. Amigos y amores. Digo, bueno, ¿no? pero está bien, pero digo, ha sido una mujer. Lacan, Camus, Sí. Borges, Sarmiento, la idea de tener un centro de documentación de una vida prolífica y generosa, porque muchos cuentan de las fortunas, no solo una que tenía, pero puestas al servicio de la cultura y corriéndose, digamos, del eje central. Siempre hacía que sus amigos, estos, los que acabamos de nombrar y otros tantos, como Tagore, por ejemplo, que este año se van a cumplir 100 años. Generosa. Los hacía interactuar, los hacía publicar, y ella siempre estaba ahí generando esas cosas, pero no tomando ese protagonismo, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que aprender de eso? De un centro de documentación que está abierto a todo el público. Esta idea de patrimonio resiliente, de qué hacer con una villa, digamos, de veraneo, donde pasaron personajes importantísimos de la cultura mundial, hoy en un centro de documentación que está abierto al mundo. Le pedimos a Rodolfo que nos ponga el último videito de Ernesto Montequín, quien cuenta cómo podemos hacer para trabajar e investigar aquí en este centro del Observatorio de Villa Ocampo UNESCO. La documentación de Villa Ocampo está abierto a investigadores e investigadoras de la Argentina y de todo el mundo, tanto para consultas a distancia como presenciales. Nosotros obviamente trabajamos con citas previas, ¿no? Es decir, la biblioteca está abierta con cita previa. Nos pueden escribir, lo encuentran rápidamente en la página web de la casa, ahí hay un sector dedicado a la biblioteca y ahí está el mail nuestro al que nos pueden escribir. Nosotros incluso mandamos mucho material digitalizado, porque, por ejemplo, todo el trabajo que hicimos con el centro de documentación, tanto las 1200 fotos que tenemos, las revistas, los libros, es que todo lo que tenga un valor agregado está digitalizado en altísima resolución para no volver a manipularlo. Entonces, es un material que podemos mandar muy fácilmente a quien nos lo pida a distancia, es decir, dedicatorias, anotaciones, cartas, fotografías. Qué interesante eso, esto que también, ¿no? De no tener que manipular el material que se va desgastando, la tecnología, y tenerlo digitalizado y poderlo también compartir. O sea, se siente por parte de él, la verdad, una actitud también muy generosa y se sigue con ese espíritu de compartir y de abrir la información. La idea, eso es un excelente trabajo de un buen curador, ¿no? La idea de interpretar el espíritu que reina en esa casa, de todo ese legado, y ponerlo a disposición. Y qué mujer moderna para la época, pues la mujer en ese momento, o sea, una mujer que no habiendo armado una familia, varias décadas, digamos, no solo de su momento. Yo diría que hoy también sigue siendo vanguardista, si se lo dice así. Vamos a ver, ustedes, digamos, ahí le hemos mostrado un poco el centro de documentación, le hemos mostrado un poco la casa, que es un museo de sitio, pero fíjense, simplemente para mostrar una de los aspectos que pueden llegar a suceder cuando uno va a esta casa y va a este centro de investigación y documentación. Hemos estado, con una profesora y traductora de francés. La mejor que hay en la Argentina de traducción del francés. Cecilia Verdi. Hemos estado con ella también ahí conversando. En la propia Villa Ocampo. La escuchamos. Presten atención a qué trabajo haces de traducción, entre quiénes y sus impresiones. Fíjense cómo funciona esto. Y bueno, todo lo francés me atrae mucho desde ya porque soy profesora de francés, traductora también. Recientemente, en los últimos años trabajé sobre la traducción de la correspondencia de Victoria con el filósofo José Ortega y Gasset. Y esto explica también mi vínculo con Victoria. A mí me interesan mucho los textos y los escritos de ella en francés, pero a raíz de este conocimiento mío de su obra en francés, fui contactada para poder entonces traducir la correspondencia con el filósofo español. Ella, siendo argentina, le escribía en francés a Ortega, y esto explica muy bien que el vínculo que tenía con la lengua, no solamente con la cultura, se expresaba con mayor soltura, con mayor fluidez cuando lo hacía en francés.
Y sí, como bien decías, traducir estas cartas fue todo un desafío, porque el francés de Victoria es impecable, eso desde ya, pero su pensamiento sigue su curso y a veces por caminos sinuosos, y ella se deja llevar entonces por la pluma y algunas frases que reflejan entonces el movimiento de su pensamiento, ¿no? Esa onda, ese fluir, representaron verdaderos desafíos para mí y creo que para todo traductor. Pero al mismo tiempo el placer que significa una vez que uno tiene ya la correspondencia traducida, bueno, da mucho gusto ver la obra terminada y poder ponerla al alcance del público, ¿no? La idea es esa, que el lector pueda acceder a esta correspondencia en español y los que pueden leerla en francés también, porque la edición es bilingüe. Me quedé intrigada con esto de captar su esencia, ¿no? ¿Qué característica nos podrías dar de ella? Bueno, muy amante de la libertad, obviamente es lo que primero que señalaría, una mujer muy libre pensadora, pero al mismo tiempo la otra dimensión que me llamó la atención es su dimensión espiritual. Ella, si bien fue educada en la religión católica, toma sus distancias, pero sigue cultivando hasta el fin de sus días esa dimensión espiritual que le permite entonces entrar en diálogo con todas las otras culturas y religiones. Porque el vínculo es espiritual. Si ella siente que forma parte de una comunidad no solamente cultural, sino espiritual de escritores, ¿no? Entonces, bueno, sí, me llamó mucho la atención esa dimensión de ella y su amor por la naturaleza. Amaba los árboles y su río de la Plata y la Pampa, es decir, los paisajes argentinos son para ella paisajes culturales. Para ella el paisaje... ¿No? Los paisajes argentinos son para ella paisajes culturales. Nada mejor que la mejor traductora de francés que tiene la Argentina, tal vez, interpretando esto, ¿no? Una argentina que se habla con un español, pero se escribían en francés, lo cual habla un poco de la categoría, digamos, de ella, de lo avanzada que era. Pero esa pasión, ¿no? Y que tenía la posibilidad de vivir donde quisiera. Así es, pero decidió vivir aquí. Y traer a todo ese mundo, a esa élite intelectual y cultural, aquí, a la Argentina. Cosas que se pueden ver en la Villa Ocampo. Una vez más, insistimos con esto, la idea de se puede hacer un museo de sitio y ver cómo era la casa, cómo vivía Victoria Ocampo. Se puede visitar un centro de documentación y encontrar esos 11.000 volúmenes muy bien curados, muy bien presentados, tanto en forma presencial como digital, y también se puede investigar y trabajar sobre estos bienes. Tienen una parte gastronómica también. Y también tienen una parte gastronómica con una chef que realmente da la nota. Michelle, le vamos a dar nuestros saludos aquí. Michelle, hemos probado nosotros ahí. Bueno, has festejado tu cumpleaños. Al bistró de Villa Ocampo, y le vamos a pedir a Rodolfo, aunque sea algunas imágenes de lo que es el bistró, porque también lo interesante es que está abierta y se puede ir a recorrer, se puede ir a cenar, se puede entrar por otra manera a ese lugar y disfrutarlo desde otro lugar. Esta idea de patrimonio resiliente, ¿no? Que le puede dar distintas miradas. Mira, ahí tenés el bistró Villa Ocampo, estás ahí, en la galería también está el comedor, obviamente. Hay eventos especiales, entonces hay cosas ligadas al arte, a la cultura, a la música. Se han hecho almuerzos vinculados también a algún evento. Yo recuerdo haber estado ahí cuando vino la Fundación Le Corbusier, por ejemplo. Otros cuando fue de la Nubia a La Plata, que fue un documental de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, funciona de una manera donde tiene muchos márgenes, pero siempre como eje central la cultura. Excelente atención. La verdad que un grupo de chicos de primera, y como vos bien decís, ese valor agregado, ¿no? De no estar almorzando, tomándote un té a la tarde en cualquier lugar. Ese diferencial. Y además también, cuando uno tiene un amigo que es extranjero, o en familia, o en pareja, o simplemente porque tiene ganas de flâneur, es decir, andar dando vueltas en un lugar,
ahí tiene, digamos, un lugar para leer, un lugar para distraerse. Tiene los jardines, ahora nos van a ver ustedes también. La idea de poder entrar a un lugar mágico, un lugar soñado para la cultura que está vivo. Esta idea de poderlo poner en la forma actual y que todos los podamos disfrutar. Tomo esto que decís porque se dio también en estos últimos años que muchos grupos gastronómicos y demás pasan a ser concesionarios en los museos. Y eso también le da un aire de... bueno, tenemos muchos casos que ya los vamos a ir recorriendo, donde los jóvenes, quizá porque les gustó, porque comieron rico, vuelven y tienen esas inquietudes de volver a ver algo que muestra el museo con la excusa de reunirse a comer algo, a tomar algo, un aperitivo y demás. O algún evento que también ahí se produce, que siempre son todos interesantes. Está muy bueno que se explote y que se explote con gastronómicos de alto nivel. Le vamos a agradecer obviamente a Gloria Sieber que siempre nos permite ingresar a esa maravillosa casa que nos ha dejado filmar. Le agradecemos a la UNESCO porque bien nos ha dado el permiso para poder hacerlo y felices de haber podido estar ahí y acercárselos a ustedes de esta manera, porque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero era la idea de entender que este tipo de bienes está abierto, está bien cuidado, está bien curado y está vivo. Y está vivo y realmente está... uno puede entrar por donde quiere, ¿no? Por la gastronomía, por la cultura, por un evento, por una investigación. Y lo repetimos, genera trabajo, producción, motor de desarrollo. Así que... Bueno, nos vamos a ir despidiendo precisamente por donde empezamos, es decir, por este video mágico que nos ayuda a recorrer el Observatorio UNESCO Villa Ocampo con un final que son los jardines, esas fuentes, esos animales que también conforman ese paisaje cultural desde donde Victoria y toda la élite cultural se reunía. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Acá Paola y Claudio, como siempre, te llevamos toda la información en materia de patrimonio cultural. Nos vemos la próxima aquí desde Demos al Mundo. Paisajes culturales, tu canal de noticias del patrimonio cultural.